Saludos familia Interacción, qué brutal estar aquí pudiéndoles cumplir la cita, tratando de que sea cada viernes como lo habíamos hablado. Entonces brutal, qué brutal siempre es recibir sus mensajes diciendo como hey, ¿qué pasó con el capítulo? Pero bueno, acá estamos firmes compartiendo nuevamente ideas y conocimiento. Entonces, bueno, para el día de hoy yo trato de que muchas veces como lo que compartimos acá en Interacción haga parte precisamente de las conversaciones o de los procesos que estoy llevando a cabo en el momento, ya sea con ustedes a través de las páginas, los comentarios, las redes o las mismas personas que me encuentro en la calle y compartimos un rato. Y estos días hablaba con un grupo de personas pues que fueron al estudio a visitarme y también por ahí pues como en la calle y hablábamos de un tema muy en particular y me preguntaban como bueno, ¿vos cómo hiciste para poder cobrar mejor tu trabajo o cómo ganar de pronto lo que esperabas a través de tu trabajo o cómo poder darle como valor a eso? Bueno, entonces realmente a mí ahí me nace una apreciación muy particular y es que primero, antes de yo poder saber cómo darle un valor a mi trabajo, primero tengo que saber cuánto vale realizar mi trabajo. Y no estoy hablando de algo poético donde yo digo, ay, no es que yo valgo mucho, es que yo soy muy valioso porque soy yo. No, estoy hablando de algo matemático y numérico donde yo realmente pueda entender cuánto vale mi trabajo. O sea, y sobre todo, digamos, en algunas de las áreas que yo me muevo, que son la música, el tatuaje, el arte, tal vez en una de las áreas que es la química es mucho más fácil por lo que es insumos, procesos químicos, rendimiento, pero realmente estas otras áreas también tienen todo eso. Entonces, yo he notado que, digamos, en el área de pronto de la música o el tatuaje hay más falencias en este tipo de temas, o del arte en general. Los artistas y artesanos a veces tienen muchas falencias con esto, y yo siento que yo le digo como que caen en el síndrome de la señora de la empanada. Pues obviamente esto es muy coloquial y suena muy extraño, pero tal vez yo lo visualizo de esa manera, ¿cierto? Tal vez una señora que hace comida en la calle o empanadas en la calle, lo que sea, pues realmente estas señoras costean su producto con lo que me valieron los insumos, ¿cierto? La papa me valió esto, la harina de maíz me valió esto y ya, ¿cierto? Y el aceite me valió esto, entonces la voy a vender en esto. Pero entonces ahí caen en el olvido un montón de costos ocultos que no están teniendo en cuenta, como lo son las horas que dedicaron a cocinarlo, los servicios públicos, el agua que gastaron para cocinarlo, todo lo que tiene que ver con la depreciación de su fritadora, sus equipos, los domicilios, los transportes, una realidad de costos que están siendo ignorados dentro de ese proceso. Entonces, en el tatuaje pasa lo mismo, en la música, en muchas industrias, en muchos emprendimientos, pasa lo mismo. Y incluso cuando quieren pasar una etapa de informalidad a una etapa de legalización, se van de una al hueco porque no han tenido en cuenta dentro de su utilidad el manejo de los impuestos. Entonces, cuando ya le quieran cobrar a un consumidor su utilidad más sus impuestos, nadie les va a recibir el precio, sobre todo en un país como en el que nosotros estamos, que nada más el IVA es del 19%. Entonces, si tú tienes un producto en un emprendimiento donde tu producto estás acostumbrado a ganarle un 30 o un 35% de utilidad, de rentabilidad, y encima ya tienes que, por el volumen de ventas, porque cambiaste de régimen, que acá hay varios regímenes, ¿cierto? Simplificado, común, pero ya después podemos hablar de eso, invitar a varios amigos que son contadores y todo para que tengamos más claro el tema, que me parecería muy interesante. Pero entonces, a lo que voy es que entonces ya van a tener que responderle, digamos, por un 19% al gobierno, más su renta líquida anual, que es como otro 33%. Obviamente no tengo datos específicos, pero son así aproximados. Entonces ya lo que ellos tenían presupuestado como utilidad o rentabilidad no va a ser suficiente para poder ser o seguir siendo competitivos en el mercado. Entonces, en la industria del arte y del tatuaje pasa lo mismo, ¿cierto? Por ejemplo, en mi estudio o en Espacio nosotros somos retenedores de IVA, somos una sociedad, es una SAS, y nosotros tenemos que tener presupuestado todo el manejo de los impuestos, y a veces se vuelve un poco difícil a nivel competitivo con el entorno
porque la mayoría de artistas o de empresas relacionadas con este arte no responden por sí con unos impuestos como un régimen común, sino que están ligados a trabajo independiente, a un régimen simplificado, a trabajo informal, y dan unos precios y unos costos desde esta estructura y de estos ámbitos que incluso van afectando a mercados que de pronto están un poco más estructurados, porque no lo llamemos organizado, cada quien dentro de su etapa y su momento tiene un orden, pero digámoslo así, que hay diferentes modelos de empresa en el país que estamos y en otros países, ¿cierto? Por ejemplo, cuando yo estaba en Europa, cada artista, incluso independiente, respondía por sus impuestos al Estado y tenían su gestor para que les manejara sus impuestos, y realmente en sí debería ser así, aunque yo sé que estamos en un país donde eso molesta porque tal vez esos impuestos no se ven de una manera muy adecuada reflejados en el entorno social. Pero bueno, tal vez podemos entrar en un capítulo posterior en materia y generar un costo. Si quieren que generemos un costo de un tatuaje neotradi, de un tatuaje de una mínima, de un tatuaje de realismo a color, de un tatuaje de realismo sombras, nos comentan aquí abajo y sería interesante que lo podamos hacer. O si quieren, generamos un en vivo donde nos conectemos todos y podamos estar haciendo juntos un costeo de a qué manera yo puedo costear mi trabajo, que también sería un ejercicio muy interesante porque sería de manera muy personal y muy particular. De hecho, hace poco lo hicimos con un equipo de trabajo y todos quedaban sorprendidos porque sentían que todos estaban cobrando mal su trabajo. Pero entonces, ¿a qué voy? A manera de reflexión, primero tengo que saber cuánto vale mi trabajo, y no solamente es cuánto me gasté de tintas, cuánto me gasté de agujas, cuánto me gasté de toallas o de vinipel. Es hablar realmente claro, es decir, si yo tengo un trabajo de realismo a color y voy a servir 18 caps de tinta y mi cap es de 1 mililitro, pues entonces yo tengo que tener en cuenta que si una onza de pigmento está en este país aproximadamente en 58.000 pesos, o digamos, no sé, $12, $13, pues cada quien hará su cuenta en su espacio. Una onza tiene 28 mililitros, quiere decir que yo con ese pigmento sirvo 28 caps, y yo tengo que tener en cuenta que cada cap es el costo de esa onza dividido 28, y eso me va a dar el valor del cap más el costo del cap, ¿cierto? Que el millar vale tanto, entonces divido por 1000 y eso me va a dar el costo de cada cap. Entonces ese costo de cap más el tanqueo de tinta es lo que me va a dar el costo de un pigmento servido en mesa. Y fuera de eso, lo voy a multiplicar por 18 o 19 tintas que serví. Entonces ahí ya tengo el costo, digámoslo así, de los pigmentos. Y así sucesivamente con varias de las cosas. Pero entonces, sí, claro, estos son mis materiales. Pero ¿qué pasa en este mundo? Se les olvida que las máquinas están en constante evolución, que hay que generar un cambio tal vez cada año y medio, cada 2 años. Entonces no tienen en cuenta la depreciación del equipo, que los motores se dañan, que tienen una vida útil. Entonces, si yo estoy dispuesto a cambiar mi máquina cada 2 años, pues sería el valor de mi máquina más el excedente de la que yo quiero comprar, y si yo la pienso cambiar cada 2 años, pues es este valor dividido por 24 meses, y ese 24 meses por el promedio de tatuajes que yo hago al mes. Entonces eso me va a dar tal vez el costo por tatuaje que yo debo tener en cuenta nada más para la depreciación de mi máquina, y a eso súmale impresora, termocopiadora, si yo tengo en el estudio, no sé, una cafetera y hace parte de mi negocio, ¿cierto? Todo lo que yo tengo a nivel de equipos y este tipo de cosas, si yo hago try, tengo todavía pedal, tengo fuente, pues entonces el costo de la fuente, el costo del pedal, y todo eso debería estar depreciado con relación al tiempo en el que yo lo voy a consumir, porque es literal un consumible, ¿cierto? Entonces, ahí ya viene una estructura importante de cuando yo realizo toda esa depreciación de equipos y realizo toda la estructura de materia prima, de insumos que yo estoy gastando o estoy invirtiendo ahí. Incluso digamos en mi caso, que soy patrocinado por varias marcas, no quiere decir que
que entonces el pigmento no valió, las agujas no valieron o el mobiliario no valió, no, valió ir a las Combes, valió invertir en publicidad, valió estar presente en estructuras de mercadeo, en reuniones, todo tiene una estructura de costo necesaria de revisar ahí. Entonces, me parece interesante plantearlo en live para saber realmente cuánto está el costo de mi trabajo, para yo realmente saber cuánto debo cobrar, porque también debo tener pendiente de si yo me considero un profesional, entonces cuánto vale la hora de un profesional en Colombia o cuánto considero que vale mi hora laboral, no contando insumos, y eso sumarlo en el tiempo que se puede demorar la sesión y así poder generar un cobro adecuado. Pero entonces hasta ahí tenemos la materia técnica para yo cobrar adecuado y no sentir que me tumbe, porque realmente yo me he visto con artistas que son como: préstame un cartucho, regálame esta tinta, me vas a prestar esto otro, y a mí eso me parece absurdo que un artista que tiene un nivel tenga que estar en ese proceso. Y fuera de eso, si yo quiero darle fuerza o valor a mi estructura o a mi arte o a lo que yo estoy ofreciendo, lo que yo estoy vendiendo, a mi música, a mis artesanías, a lo que sea que hago, pues yo debo empezar a pensar cómo darle valor a eso. ¿Y a qué me refiero con una propuesta de valor? Si yo hago neotradi, si yo hago, no sé, surrealismo, si yo hago realismo, sombras, la pregunta es: ¿por qué mi cliente se debe tatuar conmigo y no con otra persona? ¿Cierto? ¿Qué estoy ofreciendo yo de más? Entonces, siempre que yo voy a solicitar dar una propuesta de valor a mi negocio o a mi oferta, pues yo realmente considero que yo primero debo dar más de lo que el mercado ofrece, y eso puede estar dado en calidad, en la experiencia, en el lugar, en fácil acceso. No sé si le voy a pagar el transporte al cliente, si con cada diseño le voy a regalar un print, si le doy un dulce cuando llega, si lo invito a tomarse algo, si tiene, no sé, una barra libre de fresco cuando está en el estudio. O sea, no importa, no sé qué tipo de propuesta de valor que mejore la experiencia para esa persona. Obviamente también propuesta de valor con tus diseños, que tus diseños sean únicos, por ejemplo, y que otro artista no le va a brindar esa opción de creatividad que tú brindas. Tu creatividad puede ser una propuesta de valor, la forma en la que lo tratas puede ser una propuesta de valor, el fácil acceso a tu estudio puede ser una propuesta de valor, la comodidad. No sé, por ejemplo, a ningún artista le gusta tener acompañantes, no falta el artista que diga: no, es que yo tengo mi camilla acá y acá una tribuna para que lleven a todos sus amigos de acompañantes, y esa sea su propuesta de valor. O sea, hay muchas formas de entregar una propuesta de valor. Pero entonces, ¿cómo hago que algo gane valor, cierto? Por ejemplo, yo aquí tengo un lapicero, cierto, ando jugando con él desde que empezamos, y este es un lapicero corriente, cierto. Y supongamos que este esfero pueda valer, no sé, 2.000 pesos. Esto es como una promo que compro, como no sé cuántos trae, como 10 por 10.000, no sé, realmente es muy barato. Pongámosle que valga 1.000 pesos, 1.500 pesos colombianos. Entonces, ¿qué pasa? Este lapicero vale eso, vale 1.500 pesos, no vale más, ¿cierto? Pero si yo logro ligar este lapicero a una historia o a una emoción. Ejemplo, si yo digo, con este lapicero la reina Isabel firmó el último contrato de su herencia antes de morir, ¿cierto? En una subasta, para quien la reina Isabel tenga valor, este lapicero puede valer millones de dólares. O si yo digo, con este lapicero escribió su última canción Frank Sinatra, entonces para un coleccionista de la música o de esto, que eso sea una estructura de valor, esto puede valer millones. Entonces acá hay una clave. ¿Cuál es la clave? Yo valgo según mi nicho de mercado y hacia donde yo esté orientando mi proceso. Entonces, si yo tengo la capacidad de identificar, primero que todo, mi proyecto, a qué me dedico yo, pues ya sea tatuaje, música, no sé, artesanías, productividad, lo que sea, primero que todo yo debo enfocar hacia dónde va mi nicho. Ejemplo, yo hago productos de comer, pero son vegetarianos. Entonces mi producto tiene valor para esos vegetarianos. O
yo hago música, pero entonces yo hago rap y me gusta hacer rap underground y entonces quiero sacar en un cassette para recordarle a la gente la emoción de cuando tenían, no sé, 12 años, 14 años y devolvían el cassette con un lapicero y ese es mi propuesta de valor de rap underground. Como ya nadie tiene dónde escuchar el cassette, entonces lo voy a vender con un Walkman que está grafiteado por un artista de la ciudad, entonces vendo el cassette con el Walkman y ya ese cassette con el Walkman más tu música vale millones, no sé, ¿cierto? Entonces estoy brindando una emoción de recordar, no, ni tan siquiera estoy vendiendo la música o el cassette, estoy brindando la emoción de recordar lo que era devolver el cassette con el lapicero, poner en un Walkman, tener una estructura de colección. Entonces lo mismo pasa con el arte, con tu print, con tu tatuaje, ¿cierto? ¿Qué materiales estoy usando? ¿Qué experiencia estoy brindando? Entonces es súper importante tener en cuenta al cliente también. Muchas veces caemos en el asunto de, no, es que yo tatúo y este es mi diseño propio y ya. Yo por lo general tatúo diseños propios, pero yo lo que hago es un diseño propio con base a la idea de mi cliente. Entonces yo no le vendo mi diseño, yo le vendo la interpretación mía de su experiencia, vivencia o idea. Y eso es muy diferente a yo imponerle lo que yo quiero tatuar a esa persona. Entonces, si yo realmente empiezo a analizar ese tipo de cosas, primero que todo el nicho de mercado, después de tener un nicho de mercado, saber qué puede ser valioso ahí desde lo que yo puedo brindar, y después de que yo puedo tener la oportunidad de ofertar o de brindar eso ahí, poder darle valor a mi propuesta. Entonces ahí es cuando este lapicero deja de valer 1.000 pesos y empieza a valer miles de millones de dólares, ¿cierto? Porque va a tener una emoción ligada o va a tener una relación de historia ligada, ¿cierto? Entonces muchas veces, como les contaba yo a la gente, no, este print es la primera obra que yo hice después de que visité tal ciudad y me vine con este pensamiento y me cambió esto. Entonces esa misma relación o esa misma sensación de querer sentirse en esa ciudad o de querer percibir la emoción que tú como artista tuviste en ese espacio, impregnada ahí en ese print, va a haber una relación. Entonces yo muchas veces digo, no, esto lo hice cuando tomé ayahuasca y vi esto, o esto lo hice cuando estaba estudiando a la base de mis pintores preferidos para entender una paleta de ta. Entonces esa emoción, esa historia empieza a conectar al cliente contigo y con tu arte o con lo que tú estás ofertando, y ahí es donde se viene toda la magia de una propuesta de valor. Y entre eso pues hay muchas más formas de ir agregando, que las podemos ir hablando. Por ahora los dejo con esa primera reflexión, ¿cierto? O sea, primero es cuánto vale lo que yo estoy haciendo, y nada poético, simplemente a nivel matemático, a nivel económico, cuánto vale lo que yo estoy haciendo y ofertando. Y lo segundo es cómo puedo ligar eso que yo oferto a una propuesta de valor, a una sensación, a una historia que permita hacer que yo me pueda conectar con un nicho de mercado en específico y darle un mejor valor a lo que yo propongo. Entonces, ya saben, dentro de esta herramienta, si alguien cree ustedes que le puede servir esto que estamos compartiendo aquí hoy, lo invito a que se lo comparta, ¿cierto? O a que se suscriba acá en el canal, a que nos deje los comentarios de lo que podemos ir haciendo más adelante y compartiendo. Y también déjenme en su comentario si están de acuerdo en que planeemos un live para costear sus productos, no solamente tatuajes, sino, no sé, su arte, su emprendimiento, sus alimentos, lo que sea que estén vendiendo y creciendo dentro de sus proyectos. Me lo hacen saber aquí en los comentarios para también ir planeando ese momento de encuentro, de interacción, que sería el primero, y sería muy interesante. Y ya saben, si de pronto la información que compartimos acá no es pertinente para ustedes, o simplemente consideran que no es una propuesta de valor, le hacen así y lo pasan, se convierte en un video más de la web. Hasta luego familia, seguimos conectados y nos vemos pronto.